Señor, que hoy, Señor, que hoy captemos la importancia, Señor, de ser salados con sal. Señor, que el condimento más importante de nuestra alma y de nuestro corazón, Señor, sea la sal. Tú nos has dicho, Señor, que nuestro ministerio en esta tierra es de ser sal de la tierra, sal de este mundo. Y es imposible, Señor, preservar a otros, les dar pureza, santificación, oportunidad de arrepentimiento, si la sal no está en nosotros mismos, si nosotros no la aplicamos a nosotros. Por tanto, Señor, haz que entendamos la alianza de sal que tú has dado, Señor, a tu pueblo, una alianza perpetua, una alianza permanente, Señor, una salvación segura en Cristo Jesús. Danos su entendimiento, Señor, y que veamos en tu trono un trono de misericordia, un trono de gracia, que nos acerquemos confiadamente a ese trono, Señor, con un corazón arrepentido y sabiendo, Señor, que tú nos has perdonado completamente. En Cristo Jesús te lo pedimos y suplicamos. Amén. Amén. Hoy vamos a concluir este mensaje, es lo que pretendo, pero queremos reanudar lo que dejamos inconcluso, que es específicamente el momento cuando en el día del juicio se abrirán los libros. Según las Escrituras, se abrirán los libros para juzgar a todos por sus obras. Otra vez, la salvación no tiene nada que ver con obras, pero en el juicio sí habrá prácticamente una recompensa y un juicio en relación a las obras que cada uno ha cometido. En el Antiguo Testamento, o el propio salmista narra en algunos versículos específicos, como por ejemplo el Salmo 56 y su versículo 8 dice: mis huidas tú has contado. Está hablando de un número. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? O sea, el propio David reconoce que todo lo que sucede en nuestra vida, nuestros actos, hasta nuestras lágrimas han sido contadas, nuestros escapes, nuestras huidas han sido contadas en el libro de Dios. Todo está escrito. En el libro de Malaquías también hay un pasaje que vale la pena considerarlo antes de seguir. Dice ahí en Malaquías capítulo 3, hablando de los que temen al Señor, dice: entonces los que temían a Jehová, en el versículo 16, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Un libro donde se guardan las memorias de lo que han hecho aquellos que temen al Señor. O sea, cada obra buena es escrita, y también las malas si no hay un arrepentimiento. Por eso es que vamos a ver aquí la importancia del arrepentimiento, porque el Señor va a abrir en el día final los libros, dice, y van a ser juzgados según lo que estaba escrito en esos libros. Ya lo leímos ahí en Apocalipsis, ¿sí? Pero también hay otro libro que es el libro de la vida. Bien, encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré. Hay aquí algo importante: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Quiere decir que si no hay una victoria sobre algo, ¿verdad? Dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Hay un peligro de ser borrado del libro de la vida. ¿Qué requiere eso? Vencer.
¿Vencer qué? Bueno, el pecado en nosotros mismos. De hecho, el Señor ya nos dio prácticamente la victoria, habiéndonos perdonado, habiéndonos considerado justos, santos. La obra ya está hecha, pero tiene que haber en nosotros, por eso es el periodo que estamos en esta tierra, para acabar con los actos del pecado y de la vieja naturaleza. Tenemos que vencer. Y si ustedes leen el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, con los mensajes a las 7 iglesias, ahí hay pecados que se manifiestan y que el Señor está diciendo, el que venciere esas cosas son necesarias destruirlas en nuestro corazón. Entonces dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces hay una seguridad firme, el hecho de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. De hecho es tan importante o más importante que tener poder para echar fuera demonios. ¿Entiende? Es más importante, porque el Señor les dijo a los discípulos cuando regresaron, no se gocen de que los demonios se sujetan en mi nombre, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y esto está en relación con que el Señor también les dijo a aquellos, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, yo no los conozco. Porque el verdadero conocimiento, la verdadera relación nos hace ser parte del libro de la vida. No una cuestión de conveniencia personal, de querer ser usado con poder y con autoridad. Eso no es en sí lo que el Señor busca de nosotros, sino el verdadero cambio que viene en el interior. Entonces, el juicio final no va a ser un juego, no va a ser un chiste, no va a ser un acto sarcástico divino, como diciendo, a ver, veamos si tu nombre está aquí. No, Él no va a estar fingiendo eso, ni los ángeles que van a estar asistiéndolo, ayudándolo en ese acto, y los santos también que estarán ahí. Todo lo contrario, si abrieron el libro de la vida es porque hay algunos de los que están allí en el juicio final, sus nombres están ahí escritos, ¿verdad? Y obviamente con sus cuerpos ya resucitados entrarán con Él a la eternidad con Dios. Entonces, tenemos sí que estar preparados, porque al que estará sentado ahí en el trono es el propio Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 7 encontramos una revelación por demás importante. Dice ahí en el verso número 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es una revelación semejante a la de Apocalipsis 20. ¿Ya? Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Él es el fuego consumidor. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Perciben que esto no es solo una revelación de Juan en el Apocalipsis? Daniel lo vio también. ¿Por qué? Porque el Señor, y bueno, la Biblia dice que todo testimonio tiene que tener 2 o 3 testigos, todo juicio debe ser establecido. Y aquí estamos ya con Daniel y con Juan en el Antiguo y en el Nuevo, mostrando que libros van a ser abiertos. Y dice, y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Leamos solo hasta el verso 10, que es el que tiene relación con el libro y con aquel que va a estar sentado. Pero en Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo número 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y como dice en Juan 5:22, y también el Padre a nadie juzga, dice. El Señor Jesucristo dijo eso. El Padre a nadie juzga, mas dio al Hijo todo el juicio. ¿Por qué dio al Hijo todo el juicio? Porque Él es el Hijo del hombre, o sea, el Dios que se hizo hombre. Seremos juzgados por un hombre santo, ¿sí? Por un hombre perfecto llamado Jesús. De hecho, Juan lo ve en el Apocalipsis sentado en el trono. Es el Cordero de Dios el que está sentado en el trono. Apocalipsis 5:6 y el 20:11. Pero dice también la Escritura en Hechos 17:30, pero Dios, no teniendo en cuenta
dice, los tiempos de nuestra ignorancia, anuncia ahora a todos los hombres en todo lugar, y ese es el punto principal en este final de mensaje. Anuncia a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si hay un hecho ya establecido, que habrá un juicio, que habrá un trono blanco, que se van a sentar algunos otros en los tronos y todos vamos a ser juzgados, y ahí estarán los libros de las obras y el libro de la vida. Por eso dice en todo lugar que se arrepientan, porque, escuchen, ha determinado un día que con justicia ha de juzgar al mundo, por medio de un varón que destinó, un hombre es la palabra ahí, un hombre que él destinó, y él dio, dice, seguridad de eso, resucitando de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre? Es Jesús, que fue resucitado de entre los muertos, y él va a juzgar. Como dice también Romanos capítulo 2, verso 16, en el día que Dios ha de juzgar los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio, dice Pablo. Entonces, los secretos de los hombres, imagínense qué increíble. No tengamos secretos con Dios, ¿verdad? No tengamos nada que esconder. Abramos nuestro corazón a aquel que nunca nos condenará, sino siempre estará ahí para ayudarnos y socorrernos. Cristo mismo dijo que Él se sentaría en el trono de su Padre, Apocalipsis 3:21, y Él ya está sentado ahí. Él reinará hasta, dice la Escritura, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pueden leerlo en 1 Corintios 15. Y dice que después de eso, Él entregará el reino a su Padre. Quiere decir entonces que después del milenio y del juicio final, y Él sea el juez sobre todo, entonces, y después de que prácticamente todo habrá sido consumido, o mejor dicho, consumado, en el hecho de que se completó toda la obra, porque dice que hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice ahí en 1 Corintios 15 que el último enemigo que será destruido es la muerte. En el milenio habrá muerte, entonces ese enemigo todavía estará ahí. Pero el último enemigo será en el juicio final, cuando en el lago de fuego sea lanzada la muerte y el Hades, o sea, el infierno. Ahí se termina, se consume, digamos así, se completa la obra que Cristo Jesús vino a hacer. Se completa prácticamente con su ministerio de juez, porque a Él el Señor lo ha destinado, dice la Escritura. Entonces, esto nos lleva definitivamente al hecho de que necesitamos vivir con un espíritu de arrepentimiento. Y aún cristianos, es que ya me arrepentí, Dios ya me perdonó. Sí, sin duda, pero yo te pregunto, desde el día que te arrepentiste, entonces eso significa que ya nunca más volviste a pecar. Si desde el día que te arrepentiste y naciste de nuevo, tú aún continúas pecando, eso no significa que necesitas de arrepentimiento. O simplemente das por hecho que Dios ya te perdonó y vas a continuar tu vida. Es un poco peligroso esa postura, es un poco peligroso ese pensamiento, ¿verdad? De hecho, es tal vez la idea que siempre algunos han tenido, que la salvación no se pierde. Entonces, desde que aceptaste al Señor, Él ya te perdonó y ahora puedes seguir viviendo como quieras. De ninguna manera. No es bíblico, no es real según las Escrituras. Imagínense que los hipócritas, vamos a verlo en el libro de Isaías, dice que en Sión se asombraron los hipócritas, en Sión, en la iglesia. Quiere decir que hasta en la iglesia hay personas que viven hipócritamente, están ahí por conveniencia, pero no hay un verdadero arrepentimiento en sus vidas, no están viviendo en su vida privada como debieran de vivir. O sea, hay un mundo de apariencia, y eso no debe existir en nosotros, principalmente nosotros que somos llamados a ser la luz del mundo, sal de esta tierra. Entonces, yo quiero resaltar la urgencia del arrepentimiento. Y esto es el punto principal de la alianza de sal que el Señor quiere establecer con nosotros. Nosotros vimos que en el Rosh Hashanah, que es cabeza del año, o sea, el inicio del año, se toca la trompeta con un propósito, no solo para anunciar un nuevo año, sino para que ese nuevo año se inicie con una nueva vida.
Es el propósito de esa fiesta. O sea, para que el pueblo de Israel y todo el pueblo de Dios inicie una nueva vida. Entonces, cuando el Señor sonó su trompeta, que es la trompeta de su palabra, el mensaje del Evangelio, que obviamente lo que trae es la evidencia de que los hombres son pecadores, pero Dios está aquí preciosamente dándonos su provisión en la persona de Jesucristo y ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados. Pero nadie puede recibir perdón de pecados si primero no tiene un arrepentimiento, o sea, no se identifica y no reconoce que es vil. Si no reconoce que hay algo errado en su vida, ¿verdad? Bueno, yo me recuerdo en este momento lo que cada vez ministramos en la cena del Señor. Dice que nadie sería juzgado si nos examináramos a nosotros mismos. Es increíble, pero dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto está relacionado sin duda, porque la persona que se examina a sí mismo, o sea, hace una introspección y ve su vida, y si algo está equivocado, lo enmienda, lo endereza, pero nadie puede enderezar algo si no está dispuesto a arrepentirse. El arrepentimiento es prácticamente un enderezar nuestro camino, porque eso está relacionado con arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento que trae aflicción, dolor y un cambio de mentalidad, y la conversión, que es el acto en sí de dejar mi camino y regresar y andar por el camino del Señor. Entonces ahí es lo mismo que dice Proverbios 28:13. El que se arrepienta, dice, pero es necesario que el que se arrepienta deje sus caminos. Es lo que se transmite ahí en Proverbios 28:13, ¿verdad? Es el que confiesa y se aparta. Entonces está en esos dos actos de arrepentimiento y conversión. Pero algo interesante que quiero mostrarles es en Marcos capítulo 1, verso 14. Dice ahí que, y después que Juan fue puesto en prisión, oigan qué interesante esto, después de que Juan fue puesto en prisión, vino Jesús a Galilea, a la parte del norte, predicando el evangelio del reino de Dios. Pero oigan esto, después de que Juan fue puesto en prisión, quiero preguntarles y por favor respóndanse a sí mismos ya. ¿Están listos para la pregunta? Ahí va. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? El espíritu de arrepentimiento. Ahora, noten por favor esto. Y dice que después de que Juan fue encarcelado, como diciendo, ya no queremos más oír ese mensaje. Nos causa problemas, nos causa aflicción, eso de tener que oír que tenemos que arrepentirnos. ¿Pero de qué? Si nosotros tenemos una vida preciosa, alegre, a veces fallamos, pero no. Ellos estaban conscientes del espíritu de arrepentimiento. El ministerio y la unción que había en Juan el Bautista era tan poderosa que llevaba a la gente a una convicción de su pecado. O sea, lo que está diciendo es que permitía la acción del Espíritu Santo, porque es el único que convence de pecado. O sea, el ministerio de Juan el Bautista estaba tan sujeto al Espíritu Santo que él podía, el Espíritu Santo, convencer a los hombres de pecado y se rendían. Pero entonces el enemigo y todo, ¿verdad?, trataron de hacer lo que quisieron y encarcelaron a Juan, como diciendo, aquí se acabó todo. Pero dice la Escritura, y entonces Jesús se fue para Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, escuchen, el tiempo está cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. O sea, trataron de cerrar la puerta del arrepentimiento, porque es una puerta. Pero Jesús dijo, no, eso no, ustedes no lo pueden encarcelar. Yo vengo a predicar aquí el evangelio, crean en él, pero es necesario que se arrepientan. No es una cuestión solo de conveniencia, ustedes tienen que hacer algo. Como ya hemos mencionado, es la parte que Dios pide del hombre, arrepiéntanse, es la parte que Dios pide. En otras palabras, es el tipo de fuego que Dios quiere que nosotros apliquemos en nosotros. Recuerden que el Yom Kippur es el día de expiación, pero no hay expiación sin juicio, ¿verdad? El juicio fue puesto por Jesús, pero nuestra identificación con ese juicio es aceptar nuestra culpa.
e identificarnos con esa culpa. Cuando Pedro comenzó a predicar, él también les dijo en su primer discurso, imagínense, en su primer discurso, él sabía lo que tenía que hacer, no estaba inventando cosas. Dice ahí en el verso 38, el 37, y al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron? Sintieron dolor, estaban ya convencidos de su pecado y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero les digo: arrepentíos. No hay tanta ciencia. Arrepiéntanse. Si ya están sintiendo el corazón compungido, el corazón pequeño, apretado por la situación, y ver que por nuestra culpa crucificamos al Cordero de Dios, la provisión de Dios, entonces lo que corresponde ahora es arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y escuchen, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay cosas importantes que se reciben. Primero, se recibe el perdón de los pecados. Alguien que no ha sido perdonado de sus pecados no tendrá la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en una vida que ha sido perdonada. Y una vida que ha sido perdonada ha sido porque se ha arrepentido verdaderamente. Dios solo perdona a aquellos que se arrepienten honestamente, ¿verdad? Entonces hay una secuencia ahí muy importante que nosotros no podemos pasar por alto. Es más, en el capítulo 13, después de haber curado, capítulo 3 de Hechos, después de haber curado a aquel cojo, dice en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Qué precioso. O sea, aquí nos da otra clave el apóstol Pedro. Los pecados solo serán borrados si nos arrepentimos. Hay cosas que sí que, déjenme verlo esto de otra manera. Obras son escritas, las buenas y las malas. Y malas son pecados. Las obras de la carne, obras de muerte, son escritas. Pero cuando alguien se arrepiente, son borrados. Dice la Escritura que el Señor lanza nuestros pecados hasta el fondo del mar. Entonces son borrados. Alguien que no se arrepiente, sus pecados no son borrados. Por eso van a ser juzgados. ¿Por qué van a ser juzgados algunos? Porque no se han arrepentido. No se arrepintieron, no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio de arrepentimiento. Por eso dice, y serán borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, qué precioso poder experimentar. Hermanos, entonces el arrepentimiento es esencial para ser salvo. Es el requisito que Dios pide del hombre para entrar en el reino de Dios. Nadie puede ver ni entrar al reino de Dios si no es a través de agua y del Espíritu. Ya vimos que el agua es el arrepentimiento. Sin el reconocimiento, en otras palabras, de nuestra condición de pecadores y sin el respectivo dolor y vergüenza que el hombre siente. O sea, porque ¿cuántos de ustedes pueden sentir vergüenza cuando son tomados de sorpresa en un acto incorrecto o que ustedes creen que no está bien y de repente los miran? ¡Ay, qué cosa horrible! Es el mismo sentimiento que un verdadero arrepentido debe sentir delante de Dios. Señor, me tomaste, ahora sí, ya estoy aquí, Señor. Esa vergüenza, el verdadero arrepentimiento trae dolor, trae vergüenza. Por eso aquel publicano, recuérdenlo, él no quería ni levantar su rostro, dice que se quedó lejos. Señor, qué vergüenza, yo no puedo entrar ahí. A ese, dice, el Señor justifica. ¿Por qué? Porque hay una verdadera evidencia de cambio interior, ¿verdad? Que está viendo su realidad y que anhela de Dios el perdón de sus pecados. Nadie puede ser aceptado en el reino de Dios si no hay arrepentimiento. Como dice la Escritura, aquel que se humilla será exaltado. Recuerden ese principio. Pero antes de ser exaltado, obviamente es necesaria la humillación. Y el arrepentimiento es una humillación voluntaria. Porque arrepentirse es humillarse, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay tantas personas en las iglesias que les cuesta poder levantar la mano y decir, yo reconozco que soy pecador. ¿Por qué? Porque es humillación, es humillante poder confesar que somos pecadores. Pero si todos somos. Lo único que el Señor quiere es que tengamos el valor, el coraje de reconocerlo delante del Señor y también públicamente. Entonces, el arrepentimiento implica humillación. El arrepentimiento es la puerta
de Dios para el reino de Dios. Nadie entra sin cambiar de mente, de actitud y de acciones. Por eso es que el Señor, cuando sacó a Adán y a Eva del huerto, colocó una espada, dice que se revolvía, para guardar, no para impedir. Muchos han confundido que el Señor no quería que nadie más entrara ahí. No, sí hay oportunidad de entrar otra vez al paraíso. Entrar al paraíso es entrar a la comunión con Dios nuevamente. Pero sí hay, pero ese camino está siendo guardado por una espada. ¿Cuál es esa espada? La espada de la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, la espada del Espíritu que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de la palabra de Dios, que también es el lavacro, que el agua que viene a lavarnos, esa palabra que va a penetrar cuando la oímos y nos damos cuenta que Él sabe lo que hemos hecho, que Él sabe lo que pensamos, que Él sabe lo que decimos, como el salmista David dice en el Salmo 139, hablando hasta de los miembros de su cuerpo. Tú ya lo sabías todo, dice. Él dice, ni la palabra había estado en mi boca y tú ya la sabes toda. Esa espada que viene y penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, cuando estamos dispuestos a ser traspasados por ella, entramos otra vez al paraíso, a la comunión con Dios plena, y tenemos derecho de comer del árbol, del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque hemos entrado al arrepentimiento. La espada lo que viene a hacer es convencerme del pecado, y el hecho de estar dispuesto a rendirme a esa espada es porque yo estoy arrepintiéndome. Entonces también la Escritura nos muestra que el arrepentimiento es el fundamento del edificio de Dios, como dice en Hebreos capítulo 6, 1 al 3. El edificio dice que ya dejemos a un lado, dice, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque eso es, y mencionan 6 cosas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y así, 6 cosas mencionadas ahí, porque todo eso es una base, y sí necesitamos tener esa base, y una base no se puede quitar, un fundamento no puede ser quitado. Si el fundamento de alguien es destruido, como dice en el libro de los Salmos, si el fundamento del justo fuera destruido, ¿qué sería de él? ¿Verdad? Entonces es necesario mantener el fundamento. Y obviamente nadie podrá sobreedificar su vida, crecer espiritualmente, si no mantiene ese fundamento en su vida. El fundamento, y es increíble porque el fundamento es nuestra roca, es Cristo Jesús, o quiere decir que parte de la propia roca, el arrepentimiento está ahí. Si no hay eso, nadie se acerca a su presencia. Entonces el arrepentimiento es también el agua de la palabra. Como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. O sea, el arrepentimiento, otra vez, porque tiene relación con el agua de la palabra, porque el espíritu de arrepentimiento vino a través de Juan el Bautista predicando, pero bautizando con el espíritu de arrepentimiento. El agua de la palabra es la palabra del Señor que viene y nos limpia, que nos purifica. Pero, o sea, viene a través de convencernos, pero el arrepentimiento es el acto humano a través del cual reconocemos nuestra condición y abrimos la puerta para poder entrar al reino de los cielos. En otras palabras, el arrepentimiento es la manifestación clara y evidente para Dios. Escuchen qué precioso esto. El arrepentimiento es la manifestación humana clara y evidente para Dios de que el hombre está dispuesto a negarse a sí mismo. Alguien que se arrepiente es porque está dispuesto a negarse a sí mismo. Y yo veo que por lo general el hombre siempre está inclinado a justificarse, ¿verdad? A huir, a complacerse, a beneficiarse a sí mismo, a tener autocompasión, en fin. Mas esto únicamente nos aleja del reino de Dios. Veamos ahora un poco más sobre el significado de lo que Jesús dijo en relación a la alianza de sal. Vamos juntos a Marcos capítulo 9. Y vamos a leer versículo 42 al 50 y luego vamos a comentar esos versículos, ¿sí? Entonces pongan atención, lean con atención, porque el entender un poco por lo menos va a darnos mayor facilidad. ¿Están conmigo? Vamos desde el verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera
si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Cuando está hablando del mar, está hablando de los lugares de los muertos, en el sentido, como dice, como dice en Apocalipsis, y la muerte entregó sus muertos y el mar entregó sus muertos. Está hablando de ese lugar de juicio. Si tu mano te fuere ocasión de caer, oigan aquí con atención, aquí está entrando el cuerpo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco. Está hablando de las obras, las manos a manos hablan de lo que nosotros hacemos. Que teniendo dos manos ir al infierno, o sea, tú puedes tener las dos manos, haces lo que quieres en esta vida, pero vas al infierno. Mejor es negarnos a nosotros mismos y no ir a ese lugar, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, el gusano de los muertos, y el fuego nunca se apaga. Quiere decir entonces que si hay un fuego que se apaga. Considérenlo. Si tu pie te fuere, ahora ves la mano, ahora viene el pie, y si tu pie, que es donde yo voy, donde me encamino, mi estilo de vida, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies, andando como tú quieras, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo, aquí tres cosas entonces: manos, lo que hacemos; pies, a dónde vamos, qué camino tomamos; y ojos, qué es lo que realmente soy, lo que yo veo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, la concupiscencia de la vida. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque, aquí viene la parte principal, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. O sea, ya hay algo establecido por Dios, que es la alianza de sal. Y Él dice, todos serán salados con fuego, sea en el infierno o en esta tierra antes de ir al infierno. Quiere decir entonces que el arrepentimiento es el medio que Dios te ha dado para colocar un poco de fuego en tu vida. Fuego. Dice, serán salados con fuego. ¿Y qué tiene de relación la sal? Bueno, la sal lo que hace es preservar la vida. Si tú aplicas el fuego a tu vida ahora, tú te preservas del fuego eterno. Qué tremendo, ¿verdad? Y perdonen que yo hable con tanta vehemencia, pero no podemos hablar de otra forma con las Escrituras. Las Escrituras no se juegan. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y luego dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, desmembremos todo esto, tratemos de entender lo que el Señor nos está diciendo y vamos a ver juntos qué es lo que el Señor espera de nosotros. Primero, podemos decir que el Señor está estableciendo aquí que hay un juicio inevitable. Todos serán salados con fuego. ¿Sí? Hay un juicio inevitable. Y no piensen solamente juicio en relación al infierno. No, juicio ahora aquí. Nosotros podemos aplicar ese juicio ahora, nosotros mismos, a nuestra vida. Reconociendo nuestro pecado, nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Bien dice el Señor, no juzguéis para no ser juzgados. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, podemos aprender a no juzgar a los otros. En fin, la falta de arrepentimiento entonces conduce a los hombres al juicio inevitable, a ser merecedores del infierno. En otras palabras, el hombre, escuchen, el hombre se condena a sí mismo. No es Dios. Todo por la falta de arrepentimiento. Todo que no está dispuesto a ser traspasado por la espada. ¿Por qué no te dejas? Y yo también. Nos dejamos ser traspasados por la espada del Espíritu, o sea, la espada que va a penetrar al corazón y nos va a decir lo que somos y nos vamos a poner de acuerdo con ella, con la palabra, con la espada. Ay, Señor. Ahora, el Señor dice,
mejor le fuera a aquel que comete escándalos, que escandaliza a unos pequeños. O sea, lo hace pecar, pues, que escandaliza, porque alguien que se escandaliza está pecando. Ay, no, pero yo no puedo creerlo. Y es que eso, y él es así, o ella es así, pero yo no podía imaginarme que eso fuera tan terrible. Y es escandalizado, y los escandalizados hasta abandonan el camino. Entonces, cuidado. Por eso el Señor dice, aquel que se escandaliza, mejor le fuera. ¿Qué está diciendo con eso? Está dando a entender que hay una indignación divina. Dios también se indigna. Si los hombres se indignan por cosas terribles como un acto o una acción de otro ser humano, ¿cuánto más Dios? Dios también se indigna. Y Él le dice, mejor le fuera. Dios está indignado de aquel que comete escándalos. Y según lo que Él está diciendo, sería mejor que Él fuera cortado físicamente y lanzado al infierno, que fuera cortado antes de que cometer tal asunto, y después ya es seguro, va a recibir el juicio. El gusano que no muere y fuego que nunca se apaga. Además de hablar de algo literal, porque el fuego va a ser literal, según literal para el alma y literal para el cuerpo cuando en el lago de fuego, ¿sí? Pero cuando el rico está en el infierno y le pide a Abraham un poco de agua, dice, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Hay una llama que atormenta el alma, es un fuego. O sea, además de hablar de algo literal, también está hablando del pensamiento angustiador de las personas cuando estén en el infierno diciendo, pero ¿cómo yo no tomé la decisión de arrepentirme? ¿Cómo no aproveché la oportunidad de aplicar fuego, de colocar sal en mi vida? En aquel momento era un momento crucial y ahora aquí eternamente. Ese va a ser un martirio. Para mí creo que ese es uno de los peores martirios que los seres humanos van a tener en el infierno y en el lago de fuego. Que el Señor les dio la oportunidad para ellos aplicar ese fuego en sus vidas, en su interior, y no lo hicieron debido a amar más lo que hacían, a dónde iban, y su estilo de vida y la concupiscencia de esta vida. Oh Dios. Cuando Jesús dijo que debemos de cortar, y aquí entramos a otro aspecto, tratando de desmenuzar el texto, debemos entender qué cosa. Cortar, dice, la mano, el pie o sacar el ojo derecho. Obviamente el Señor no está hablando de amputar nuestros miembros físicos, es obvio. Si así fuera, primero estaríamos admitiendo, y también Dios estaría revelando, que en nuestros miembros hay pecado. Pero en el cuerpo no hay pecado. El cuerpo no tiene voluntad propia. El cuerpo es la casa de la persona que vive adentro. Los miembros del cuerpo simplemente son instrumentos para realizar tal y tal o determinado asunto o pecado. Entonces, no existe pecado en sí en los miembros. Ahora, debido a la integración que existe en el ser humano de ser espiritual, mi cuerpo, por eso es que al final en el juicio todos estarán con sus cuerpos. Esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, sí hay una integración, porque el Señor los va a unir otra vez para recibir un castigo, pero no está propiamente diciendo que tú bien puedes acabar con la concupiscencia quitándote un ojo. La concupiscencia no está en sí en el instrumento de ver, sino en la mente, la cual interpreta exactamente lo que miras. Ese es el problema. Cuando Jesús está hablando esto, Él no está hablando de forma literal, porque de otra manera Él hubiera iniciado un movimiento, digamos así, suicida, un movimiento de amputación de miembros en masa. Imagínense a todos los discípulos del Señor cortándose algo porque ellos siguieron pecando y fallando. Ay no, Señor, ¿qué hago? Yo estoy robando. ¿Y cómo? No pago diezmos. Córtate la mano.
No, Él no está hablando de cortar un miembro físico. Él está hablando de algo más de lo que nosotros pensamos. No es tan fácil así. No es tan solamente quitar un dedo y ya me voy a librar de un pecado. O si me decapitan y yo soy salvo. Qué fácil sería, ¿verdad? Ni tan fácil para algunos que tanto amamos la vida. Pero si eso realmente hubiera sido literal otra vez, todos sus seguidores hubieran tenido algún miembro amputado. Es más, el propio apóstol Pablo, que era tal vez el discípulo o el apóstol más rígido que se ha mostrado en las Escrituras, cuando él descubrió lo que había realmente en lo profundo de su vida en Romanos capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿qué hubiera hecho él? Pero él entendió que no se refería a una amputación de miembros. Entonces veamos el significado de ese, digámosle así, clasifiquémoslo de esa forma, de ese proverbio de Jesús, porque fue un proverbio que no va a ser entendido claramente por los corazones inconstantes. Jesús, en otras palabras, se está refiriendo, cuando está hablando de cortar la mano, el pie o el ojo, a tomar medidas drásticas. O sea, es necesario que tú y yo tomemos medidas drásticas, radicales. La palabra para cortar, apocopto. Y esa palabra apocopto significa se autoamputar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar medidas radicales, que decir que acaben con el actuar, con el andar incorrecto, con el pecado que manifiesta el hombre viejo que está en el interior. Esas medidas radicales es lo que el Señor también habla, que solo los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Por qué? Como Pablo también dice, yo no golpeo al aire, sino golpeo mi cuerpo. Pero ¿cómo significa eso? ¿Qué es lo que significa? Que él se mantiene con un látigo, ¡pum! ¡Pum! Aplicando latigazos, un masoquismo sobre su vida, aplicándose dolor físico. No, está hablando del alma, de aplicar sobre nosotros medidas drásticas. Él quiso decir también que el mal debe ser atacado por la raíz. Si tu mano tu mano te hace ocasión de caer, córtala, dice. ¿Qué está diciendo? Trata el asunto de raíz. Ve a encontrar la causa y trata con eso. Porque, hermanos, miren, Dios nos ha perdonado, el Espíritu Santo está en nosotros, pero la determinación de los cambios de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, depende mucho de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra mente. Si no, no existieran versículos como presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, renovaos vuestra mente, dice. ¿Por qué? Porque tiene que haber una acción humana. No es solamente dejarle todo al Señor y decirle, Señor, por tu gracia, y aquí voy, por tu gracia. Señor, no me has dado tu gracia. No es asunto de eso, sino es necesario tomar medidas. Y Él está diciendo que el problema debe ser atacado en la raíz, en la fuente. Y es interesante que en el hebreo como en el griego, la fuente habla también de el ojo. El ojo, o sea, desde la parte central en donde se originan las cosas. Significa que yo debo extirpar principalmente los motivos, lo que me lleva a hacer eso. No en sí el problema allá, sino aquí adentro, mis motivos, lo que me lleva a cometer esos actos. Ese es el símbolo de cortar la mano o el pie o el ojo. Porque cortando esos motivos yo acabo con aquello que me incita a cometer esos actos. Aquí adentro. Amén. El ojo derecho. ¿Por qué dice eso así, el ojo derecho? En Mateo 5:29 podemos leerlo. Él lo dice, ¿por qué el ojo derecho? El ojo derecho la derecha nos habla en la Escritura del lugar preeminente, como dice, Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Es el lugar de valor, de honra. ¿Y saben quién siempre está buscando valor de honra? Nosotros mismos. Cuando está hablando del ojo derecho, está hablando de tu situación, lo que tú ves. El ojo derecho está hablando de tratar conmigo, con mis debilidades, con mis ataduras.
no con las debilidades y las ataduras del otro. Tú no tienes que fijarte del ojo izquierdo. Cuando dice la Escritura que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿de qué está hablando él? ¿Está hablando de las dos manos del cuerpo? No, él está hablando de que cuando tú hagas las cosas, las hagas privadamente, que no tengas que estar recibiendo la honra de los otros y que digan, ay, bravo, bravo, él es muy generoso, bondadoso, todos ya vimos sus obras buenas. No, está hablando de que tú hagas las cosas privadamente. Entonces el ojo derecho está hablando de tu propia vida, de la honra que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Una mente en luz hace luminoso nuestro cuerpo, pero una mente en tinieblas oscurece toda la vida. En resumen, lo que Jesús está diciendo es que es mejor entrar a la vida eterna, escuchen, con una conciencia de haber tratado con el verdadero hombre interior. Esa es la cuestión. Con la conciencia de haber tratado con el hombre interior. Y no con la tristeza de ser lanzado con las dos manos, con los dos pies, con los dos ojos al infierno, solo porque nos complacimos a nosotros mismos absolutamente de sufrir un poco aquí en esta tierra. Qué triste, qué decisión, perdonen que lo diga, una decisión torpe de nuestra parte. ¿Cómo nosotros vamos a perdernos el privilegio de sufrir un poquito por Cristo aquí? Todo por beneficio propio, no por Él. Eso significa que el verdadero arrepentimiento debe llevarnos a un sufrimiento, entre comillas, extremo. Señor, tengo que ser libre de esto. Si tú vives así, a veces en tu vida, llorando, clamando, Señor, ya, yo quiero cortar esta mano derecha, quiero cortar, Señor, este pie, quiero cortar este ojo, y estás ahí muriendo, abrazando la cruz. Ten la seguridad, debes de tener la seguridad que Dios está haciendo una obra en tu vida, pero tienes que mantenerte en ese camino y vas a tener el perdón de tus pecados, vas a quitar la carga de condenación vas a quitar hasta la carga de condenación de la vida, porque un verdadero arrepentimiento, escuchen, trae un verdadero perdón. Y cuando una persona siente perdón es porque su arrepentimiento ha sido aceptado delante de Dios. Si hay todavía condenación es porque primero no has creído en el perdón de Dios, o tal vez no hay un verdadero arrepentimiento debido a que no hay un cambio de acciones. Bueno, entonces el arrepentimiento nos conduce a la vida eterna, porque el arrepentimiento también nos reconcilia con Dios. Pero Él dice que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Qué importante es este aspecto. En el libro de Levítico, el Señor siempre, vamos a ir juntos ahí, a Levítico capítulo 2, versículo 11, dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Ninguna con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Increíble, ¿verdad? No que la levadura sea mala, porque la levadura también es comparada al crecimiento del reino de Dios, que crece sin que se den cuenta, ¿verdad? Pero está hablando de sacrificios, ofrendas. Ofrendas no deben tener levadura. ¿Por qué no? Porque el Señor no acepta nada que sea superfluo. Tampoco va a aceptar algo con miel, aquello que para nosotros es, ay, la vida es placerosa, ¿verdad? Vive la vida, vive tu vida con felicidad. No es una cuestión solo de vivir la vida con felicidad. Una ofrenda, mi propia vida es una ofrenda, debe ser sazonada con sal, no con levadura, no con miel. Porque literalmente también cuando se quema la miel, ustedes ya tal vez lo han experimentado, es un olor terrible. Versículo
Número 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Hermanos, miren, las ofrendas no se refieren únicamente a cosas que entregamos. Las ofrendas son una revelación del ofertante. Como Caín, no fue aceptada su ofrenda porque era una representación de sí mismo. Entonces, cuando está hablando de ofrenda, está hablando de nuestra propia vida. Una persona que quiere alabar a Dios pero vive en pecado, ¿cómo? Dice, la santidad conviene a tu casa, dice la Escritura. Entonces tenemos que tratar con nosotros, y dice que nunca, jamás debe faltar la sal en nuestra vida. Yo necesito entonces todos los días, cada vez que, y obviamente ustedes no se van a acercar a Dios solo los días de culto, se van a acercar a Él todos los días de su vida, ¿verdad? Si son personas necesitadas, todos los días lo buscan. Y si todos los días nos acercamos a Dios, todos los días traemos una ofrenda, porque el Señor dice que no debemos de presentarnos delante de Él con las manos vacías. Entonces debemos traer una ofrenda, pero salada con sal. No debemos venir como que no nos importa lo que hicimos, la palabra que dijimos, la ofensa que lanzamos, el pensamiento que pensamos de fulano. Siempre pensando que nosotros andamos en caballo blanco, siempre justificándonos. No, debemos de escudriñarnos, como dice el canto. Debemos de examinarnos, de ver nuestra vida y entrar, hermanos, de tal manera delante del Señor que diga: Señor, realmente no es mi hermano el que necesita cambiar. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Todo sacrificio aceptable entonces en el Antiguo Testamento debía ser salado con sal, que obviamente habla de la preservación, habla de la pureza y habla también de la sanidad, ¿verdad? Es impresionante la sal lo que hace, pero algunos médicos dicen que no debemos de comer sal. Yo creo que sí debemos de comer sal. La Escritura habla de tener sal en nosotros mismos. Ahora, el problema es, todo en la vida, el problema es el exceso. Todo en la vida, todo en la vida es el exceso. De hecho, por ejemplo, comer no es pecado, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el problema? El exceso. Y se llama glotonería, y eso es pecado. Todo en exceso es pecado. El aspecto físico de un hombre para con su esposa, eso es natural, eso no es pecado. Pero ¿cuál es el pecado? La lujuria. Cuando ya va el exceso, el querer aquí y allá y fulana y esto, ahí está el problema, ahí está la cuestión. Entonces es necesario que nosotros personalmente querramos ser aceptables delante de Dios, y eso solo sucede a través de tener sal en nuestra vida. La primera mención de la sal en las Escrituras o en la Biblia es en relación a la mujer de Lot, y es interesante esto. La primera vez que aparece la palabra sal es en relación a la mujer de Lot. Y sabemos que ella se convirtió en una estatua. Vean qué interesante, porque esto es hasta paradójico. Ella se convirtió en estatua de sal. ¿Saben por qué? Porque ella no aplicó sal en su vida. Por eso dice: todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Al final de cuentas, si nosotros no estamos dispuestos a aplicar un poco de fuego, con fuego moriremos. O sea, imagínense cómo lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre? Porque ellos no estuvieron dispuestos. Dios les dio tiempo, sin duda. Creo que hasta cierto punto Lot llegó ahí como un instrumento para que se arrepintieran, pero no pudo hacer nada. Él mismo y contaminó a su familia y a su esposa, y ella hizo prácticamente una alianza con el estilo de vida de ellos, de tal manera que cuando el Señor les ordenó que no voltearan para atrás, la Biblia dice que aquel que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Ella volvió, a pesar de la orden de Dios de no volver para atrás. Ella volvió para atrás, no porque tenía curiosidad como mujer curiosa de ver lo que iba a suceder, del fuego que iba a caer, de cómo iba a matar a los impíos.
No había de eso. Era porque su corazón estaba ahí. Es porque su alma aún lamentando hasta sus bienes, sus hijos que se quedaron allá. Se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque no aplicó sal en su vida. La sal es el elemento aceptable para Dios. Y obviamente, como ya vimos, se contrapone a la miel o a la levadura. Elementos que representan lo dulce de la vida y el crecimiento rápido que la mayoría de los hombres queremos y buscamos. Mas no es lo dulce o el crecimiento en sí que sean malos, sino que todo tiene su tiempo y todo tiene su precio. Dios también va a darte que disfrutes la vida. Dios te va a dar la oportunidad que seas feliz en este mundo, pero apliquemos primero la sal en nosotros. Entonces, la idea divina de utilizar sal en los sacrificios y así hacerlos aceptables es para que su pueblo aprenda a rechazar todo lo que contribuye a la fermentación y a la decadencia y escoja, escuchen, y escoja lo que contribuye a la preservación. Preserva tu alma del mal a través de aplicar sal. La sal preserva. De ahí que cuando el Señor ofrece a Aarón el sacerdote y el sacerdocio a sus hijos, a él y a sus hijos, y también les ofrece las ofrendas de los hijos de Israel, dice, él lo promete con alianza de sal. ¿Por qué? Porque quiere decir una alianza, dice él, una alianza perpetua. Hermanos, cuando nosotros aplicamos la sal, en ese momento hay una alianza perpetua con Dios. Hagamos alianza con él, alianza de sal. En ese momento hacemos una alianza perpetua. Ahí sí podemos decir la salvación no se pierde. Si yo hago una alianza de sal con Dios a través de una vida correcta todos los días de mi vida, una vida de sacrificio, de abnegación. La vida cristiana es así, tiene esas dos manos, sacrificio y abnegación. Y si yo me dedico, me consagro a ese tipo de... Eso no significa vivir infeliz, ¿no? No. Eso es aplicar a mí mismo eso. Tampoco significa que tú vivas todo el tiempo, ay, soy un sacrificio para Dios. Entonces realmente no estás tomando el sacrificio como debieras tomarlo. Porque el sacrificio también debe traerte aceptación, perdón y obviamente la limpieza de nuestra conciencia. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor también prometió a David que su reino sería eterno, él le dice, por ventura no les conviene saber que el Señor Dios de Israel dio para siempre a David la soberanía sobre Israel, a él y a sus hijos con alianza de sal. Dios también, además del sacerdote Aarón y sus hijos, dándole el sacerdocio, también le dio el trono de David a sus hijos con alianza de sal. Quiere decir una alianza perpetua. Dios no va a quitar de lo que Él te ha dado, pero ¿cómo vamos a preservarlo? A través de la sal. Entonces, de hecho, lo encontramos que la alianza debe ser parte de la vida del recién nacido. En Ezequiel capítulo 16, hablando de Israel, dice algo increíble. Vean conmigo, capítulo 16 y verso 4. Dice, y en cuanto, hablando de Israel, de su pueblo, dice a Jerusalén, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal. Salada con sal. Es increíble. La sal preserva. Yo recuerdo el comentario de un viejito, de muchos viejitos, ¿verdad? Que iban a tomar baño al mar, no se bañaban durante una semana porque decían que la sal, ellos querían quedar saladitos, porque la sal los preservaba. Y sí, realmente, hermanos, la sal que el mar se aplica cuando estamos en el agua de mar, mata bacterias. La sal mata bacterias, literalmente. Es otro de los antibacterianos que el Señor nos dio naturales, protege contra enfermedades de la piel, contra bacterias. La sal es algo impresionante. Es más, la sal puede hasta afirmar el cutis, pero otra vez debemos de tener cuidado, todo requiere un equilibrio. Entonces, cuando está hablando de sal, está hablando de autodisciplina. Tenemos que autodisciplinarnos. Corrimos, ¿verdad?
Pero ahorita terminamos. Alianza de sal. ¿Por qué? Dios es fiel y espera también que cada salvo sea fiel con Él. ¿Cómo? Apliquemos sal. Lo que nos preservará y nos conservará para siempre con el Señor es que entremos a una alianza de sal con Él, pero esa alianza debe ser hecha en esta tierra. O sea, salando nuestra vida, condimentando la palabra en español, condimentando nuestra vida con sal. Imagínense el hecho de que el Señor diga, presentad vuestros cuerpos, Romanos 12, 1 y 2, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, un sacrificio agradable. ¿Cómo lo podemos presentar? Con sal. Recuerden que ningún sacrificio puede ser presentado sin sal. Una persona cristiana hoy en el Nuevo Testamento que quiere presentarse delante del Señor sin sal, no es agradable. Debe venir arrepentido de lo que hizo, porque todos los días pecamos, hermanos, todos los días ofendemos. Es más, yo oigo como pastor testimonio de tantas personas de lo que dicen, de lo que hacen, de cómo quedan heridas, de cómo quedan amargadas en su corazón por lo que les dijeron y todo. Ese tipo de amarguras destruyen tu vida. La amargura también es un pecado. Dice que por una raíz de amargura Esaú se perdió la primogenitura. Entonces no podemos permitir que nada, tenemos que estar saladitos. Bañémonos con sal espiritual. Cada persona, cada vida será salada con fuego, así como cada sacrificio será salado con sal. Sea en esta vida o en la vida futura. Pero en la vida futura ya es muy tarde. Así es que en esta vida tenemos que, es mejor, es preferible ser salados con fuego aquí. O sea, las pruebas también. Cuando tú y yo aceptamos las pruebas del Señor y tomamos una buena actitud, estamos permitiendo que el Señor aplique su sal. Las pruebas son fuego también. Y se dice, todos serán salados con fuego. El fuego son las pruebas también. Yo quiero darles un versículo que por tantas cosas que tengo para decirles se me escapó. Pero yo lo voy a mencionar nuevamente antes de terminar, porque para que ustedes vean cómo es esa cuestión, creo que es Colosenses. Vamos a Colosenses. Vamos a ver aquí. Antes de que se me termine el tiempo. Sí, Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Nuestra vida debe ser presentada en sacrificio con sal. Nuestras palabras también deben ser sazonadas, debe tener el condimento de la sal. ¿Qué quiere decir eso? Miren, está sencillo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Preguntémonos, ¿qué es lo que la gracia divina hace en el hombre? Somos salvos por gracia. La gracia de Dios, que si es abundante en nosotros, nos hará reinar con Cristo. La gracia de Dios capacita. La gracia de Dios hace a un lado en nuestros pecados y nos perdona. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Pero dice aquí, sea vuestra palabra con gracia. No únicamente está hablando de palabras bonitas, palabras agradables. No solamente eso en sí. O sea, palabras rebuscadas de diccionario para impresionar a los oídos de nuestros oyentes. No solo está hablando de eso, no. Principalmente está hablando de que digamos lo que es correcto. Saladas con sal. Quiere decir que antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. Porque a veces decimos cosas que cuando ya abrimos la boca, ya el otro se ofendió inmediatamente. Entonces, antes de hablar, pongamos sal. Yo recuerdo que las famosas, ¿cómo se llamaban esos animalitos? Nosotros les decimos de babosas, pero son aquellos insectos que son así ligosos, ¿verdad? Generalmente todos ellos los matábamos con sal. Y ahí íbamos nosotros y un poquito de sal. Como niños eso parecía hasta un trabajo interesante, pero
Pero qué triste ver la muerte de esas ligosas, porque la sal acababa con ellas. Hermanos, cada palabra nuestra puede ser una ligosa, puede ser una babosa, algo incorrecto. Entonces tenemos que ponerle sal y ver si eso sí se derrite, no está correcto. Si permanece, eso está agradable. Y miren lo que dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces quiere decir que debe analizarse lo que yo voy a decir. Por eso es que necesitamos no hablar y hablar y hablar y hablar cuando estamos en una conversación con alguien. Tenemos que saber lo que vamos a decir. Tenemos que pasarlo por un filtro de sal. Qué importante es eso. Voy a terminar ejemplificándoles el poder de la sal en nuestras vidas a través de lo que sucedió en 2 de Reyes capítulo 2 verso 19 al 22. Ahí encontramos la historia de los hombres de Jericó que vivían conscientes de la localización privilegiada de la ciudad, pero lamentaban que las aguas eran amargas, no se podían beber. Imagínense, con una ciudad privilegiada, pero con una fuente de aguas contaminada. Y consecuentemente la tierra era estéril. Una tierra que no puede ser regada es una tierra estéril. Y tienen agua pero no la pueden regar porque va a hacer más estéril la tierra. ¿Qué condición la que tenía Jericó? Pero por mucho tiempo ellos vivieron con falta de agua teniéndola ahí. Interesante. Hermanos, nosotros somos igual que los hombres de Jericó. Tenemos una fuente de agua aquí adentro. Pero es como Santiago dice, que nadie puede estar hablando sí, sí, no, no, o estar hablando cosas diferentes y salir de la misma fuente, agua amarga y agua dulce, ¿verdad? O palabras malas, palabras buenas. No, no puede ser, eso tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una fuente, pero que esa fuente puede estar contaminada debido a que nosotros no estamos aplicando la sal. Colosenses 4:6, toda palabra sea con gracia, dice salada, saladita, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra fuente debe estar siempre con salita. Ahora, escuchen, ¿qué sucedió? No había fruto en esa ciudad y a los alrededores de esa ciudad, hasta que ellos se dieron cuenta que ahí estaba el profeta Eliseo, le contaron lo que estaba sucediendo con ellos y entonces el profeta les ordenó por orden divina que le trajeran un plato nuevo con sal. Dijo, en un plato nuevo pónganme sal. Mira lo que pidió Eliseo. Entonces el profeta se dirigió, escuchen, él no fue a colocar sal en la tierra, porque ustedes saben que colocar sal en la tierra la hace más estéril. Saben que los ejércitos hacían eso cuando llegaban a un lugar que conquistaban, colocaban un montón de sal para esterilizar la tierra. Nosotros somos sal de la tierra, dice, que el Señor lo dijo así. Y otra vez, todo en equilibrio. Nosotros debemos aprender a hablar lo que es necesario hablar. A veces hasta estar hablando de más puede hasta ofender a alguien y alejarlo del evangelio. Tenemos que tener hasta en el evangelismo palabras con gracia que vienen de los cielos. Entonces él se fue directamente a la fuente, al lugar donde estaba el manantial de las aguas, y ahí echó la sal. Y entonces él pronunció una palabra divina a los hombres de la ciudad y dijo: así dice el Señor, sanaré estas aguas, no la tierra. Sanaré estas aguas y no habrá más en ellas muerte y esterilidad. Ficaron pues, dice, sanas aquellas aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que Eliseo había hablado. Hermanos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: coloquemos en nuestra fuente la sal de los cielos. Hagamos una alianza de sal con Dios. Vivamos otra vez, no entendamos equivocado el espíritu de arrepentimiento. El espíritu de arrepentimiento no significa vivir con la cabeza agachada, con el ceño fruncido, amargado porque estoy aplicando la cruz y quiero que todos miren que yo estoy haciendo lo posible por entrar al cielo. Eso no me entra, no permite, eso no es la clave.
cuando yo aplico algo a mi vida, yo también debo tener gozo. ¿Saben por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué es lo que viene después? Perdón. No hay más conciencia de pecado, porque viene un verdadero perdón. Entonces yo voy a vivir feliz. Entonces tengamos la percepción que es el manantial, la fuente de las aguas que reciben la cura. El Señor nos exhorta a nosotros, sus discípulos, otra vez en Mateo 5:13, a ser sal de la tierra, en el sentido de preservarla de la corrupción a través del mensaje del Evangelio. Un mensaje que debe llegar al interior. No es un mensaje que lo confronta con si yo tengo razón y él no. No, es un mensaje de Dios que entra a su corazón, a la fuente. Sin embargo, también Él nos exhorta a tener sal en nosotros mismos. Dice. Escuchen, qué precioso esto, y aquí estoy terminando. Somos la sal de la tierra, debemos de llevar el Evangelio con la palabra de gracia de los cielos. Pero escuchen, nuestro mensaje no va a ser eficiente si nosotros no aplicamos sal en nosotros mismos. Porque así somos, nosotros generamos o engendramos tal cual somos. Tal cual Adán, todos mueren y todos son pecadores. Lo que yo soy, yo lo engendro y yo lo transmito también. Entonces es necesario que en mí exista sal, que yo esté aplicando sal, porque entonces seré sal de la tierra. Amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga, que les dé la gracia para haber entendido este punto principal. Y este punto final fue prácticamente la moñita de lo que el Señor nos habló sobre el juicio, sobre el llamado del Rosh Hashanah para llevarnos al Yom Kippur y ser participantes de la fiesta de tabernáculos. La gloria que viene, es necesario aplicar el arrepentimiento, la sal de la alianza con Dios para estar en su presencia eternamente. Dios les conceda así que cada día, antes de hablar con su marido, de hablar con sus hijos, de hablar con su esposa, de hablar con el vecino y de ver a aquel que ya lo ofendió y de verlo con ojos o ni siquiera ponerle rostro porque quiere evitar cualquier conversación, hermanos, en su presencia, vengamos, salemos nuestros sacrificios, condimentemos nuestra vida con esa sal, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio debe ser salado con sal. Entonces cuando lo hagamos en su presencia será más fácil poder ver a aquel vecino aunque no nos quiera ver, pero de repente aunque nos quedemos con la mano congelada porque no nos devolvió el saludo, no importa, el otro día otra vez hasta que se rompa el hielo y pueda haber algo diferente en nuestra vida todos los días. Señor, gracias te damos esta mañana por la revelación de la alianza de sal que tú has querido hacer con tu pueblo desde el principio, con la sal de la preservación con la cual tú revelaste a Abraham y a Lot y a su familia que podían ser preservados, mas debido, Señor, a la negligencia de nuestro corazón, a la dureza del corazón, no lo hemos hecho. Señor, que esta mañana nosotros seamos sabios y entendidos y apliquemos esa sal a nuestro corazón. Un poco de fuego, un poco, Señor, de aflicción, de dolor, que sintamos la vergüenza de ser pecadores, de ofender a otros. Señor, que tratemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, que tratemos con nuestras debilidades y dejemos a un lado las debilidades de los otros. Señor, que no sigamos más señalando las fallas y los pecados de otros, sino yo pueda tratar lo que es mío delante de tu presencia, para que realmente mi trabajo y mi vida sea eficiente y un ejemplo, Señor, para esta tierra que necesita la luz de tu presencia. Y tú nos has escogido a nosotros para manifestarte a través, Señor. Por tanto, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu infinita misericordia. Tú realmente tienes un trono de misericordia, Señor. Un trono de gracia al cual quieres que nos acerquemos, pero siempre sazonados con sal. Sea tu nombre bendito y glorificado, y te damos gracias en esta mañana. Amén.
con este último punto hemos tratado y terminado nuestro tema sobre el día de Yom Kippur con la alianza de sal. Dios los bendiga, hermanos. Primero Dios, el próximo domingo estaremos predicando otro mensaje. Queremos siempre abarcar lo que es necesario de la vida espiritual para que ustedes sean presentados, como dice la Escritura, perfectos delante de Él. Porque los ministerios han sido dejados por Dios para perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, dice, para preparar a sus santos, para que lleguemos a la estatura de nuestro varón, nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, los amamos y guardemos siempre el hecho de estar separados. No significa que seamos fieles en todas las áreas que nos corresponde ser fieles, por amor a sus propias vidas y amor al Señor. Amén. La paz del Señor.